En este video vamos a hacer la demostración del ejemplo 1.3.15 del libro Classical Geometry, Euclidean, Transformational, Inversive and Projected. En este caso, el teorema de Simpson. El teorema de Simpson plantea que, dado un triángulo de vértices ABC que se inscribe en un círculo, si se escoge un punto P arbitrario en esta circunferencia, las líneas perpendiculares formadas desde P con los lados del triángulo se encuentran en puntos colineales. Esto quiere decir que se corresponden a una misma línea. A esta línea se le conoce como recta de Simpson de P o simplemente recta de Simpson. Partimos con un triángulo inscrito en un círculo con los vértices ABC, definiendo un punto arbitrario P de la circunferencia. Ahora trazamos rectas que cumplan con la hipótesis presentada y definimos sus puntos de intersección, en este caso como D, E y F. En este punto y de forma intuitiva podemos afirmar que al menos visualmente los puntos se pueden unir en una sola recta, pero de esto nace la duda: ¿cómo esto puede ser demostrado? Considerando los elementos presentes en la figura y recolectando el conocimiento que tenemos de la clase y recordando capítulos anteriores del libro, podemos definir estas estrategias, empezando con el teorema de ángulos opuestos por el vértice. Ahora, sabemos que una forma de definir y construir relaciones entre ángulos es con el teorema de Tales. El teorema de Tales plantea que la medida de un ángulo inscrito en un círculo es la mitad de la medida del arco interceptado. Adicionalmente, vamos a usar sus corolarios. Sabemos que si obtenemos cuadriláteros, podemos intentar utilizar el teorema de cuadriláteros cíclicos, que dice: si tenemos un cuadrilátero y la suma de sus ángulos opuestos es 180, este se puede inscribir en una circunferencia. Si conseguimos ambas, podemos juntarlos para reconstruir relaciones amplias entre ángulos. Para empezar a demostrar, vamos a hacer uso de diferentes recursos, empezando con generar segmentos de recta entre los vértices del triángulo, para intentar construir los cuadriláteros. Definimos la hipotética recta de Simpson y vemos que podemos aplicar el teorema de ángulos opuestos por el vértice, ya que en ese caso, si demostramos que el ángulo que definimos, alfa, y el ángulo también definido, beta, son iguales, entonces podemos concluir que se trata de la misma recta. Ahora empezaremos a construir los cuadriláteros y vamos a demostrar o comprobar si son cíclicos, empezando con el cuadrilátero PEAF. Conocemos que el ángulo PFA es 90 y el ángulo PEA es 90 dado el planteamiento. Entonces sabemos que la suma de ellos es 180. Y dado que son ángulos opuestos, podemos definir que se trata de un cuadrilátero cíclico. Entonces construimos el círculo. Ahora, por teorema de Tales, tenemos que el ángulo PEF es congruente con el ángulo PAF y también vemos que el ángulo PAF se trata del mismo ángulo PAB. Dado el planteamiento, sabemos que se puede formar un cuadrilátero dentro del círculo y por tanto ya definimos que es un cuadrilátero cíclico. En este caso, sabemos que el ángulo PAB es congruente con el ángulo PCB y que el ángulo PCB se trata del mismo ángulo PCD. Con el cuadrilátero PECD se hace un análisis similar al del cuadrilátero PEAF, ya que el ángulo PDC es 90 y el ángulo PEC es 90, sumado 180, se puede definir que es un cuadrilátero cíclico. En consecuencia, y por el teorema de Tales, podemos definir que el ángulo PCD es congruente con el ángulo PED. Finalmente, se genera una cadena de igualdades, partiendo de los tres cuadriláteros cíclicos, PEAF, PECD y PACB. De esta serie de igualdades se puede concluir y construir lo siguiente: que por transitividad, dado que el ángulo PED es congruente con el ángulo PEF y dado que ya le dimos una notación inicialmente, en este caso alfa y beta, pues en ese caso alfa y beta son congruentes.